Lección 6 del libro Padre Rico, Padre Pobre. Trabaje para aprender, no para ganar dinero. En 1995 concedió una entrevista para un periódico en Singapur. La joven reportera fue puntual y la entrevista comenzó inmediatamente. Nos sentamos en el vestíbulo de un hotel de lujo, bebiendo café y conversando sobre el propósito de mi visita en Singapur. Compartiría el estrado con Zig Ziglar, él hablaría de motivación y yo hablaría sobre los secretos de los ricos. Algún día seré una autora de libros de líderes de venta, me dijo ella. Yo había visto algunos de los artículos que ella había escrito para el periódico y estaba impresionado. Tenía un estilo duro y claro para escribir. Sus artículos retenían el interés del lector. Usted tiene un gran estilo, le respondí. ¿Qué le impide lograr su sueño? Mi trabajo no parece avanzar hacia ninguna parte, me dijo tranquilamente. Todos piensan que mis novelas son excelentes, pero no pasa nada. Por eso conservo mi trabajo con el periódico, al menos pago mis cuentas. ¿Tiene usted alguna sugerencia? Sí, le dije vivamente. Un amigo mío aquí en Singapur dirige una escuela que enseña a la gente a vender. Dirige cursos de capacitación para las ventas para muchas de las corporaciones más importantes aquí en Singapur. Creo que si usted asistiera a uno de sus cursos le permitiría mejorar su carrera. Ella se puso rígida. ¿Está usted diciendo que debo ir a la escuela a aprender a vender? Yo asentí. Dijo que sí. Usted no lo dice en verdad, ¿cierto? Yo le dije que sí, es verdad. ¿Qué hay de malo en eso? Ahora yo trataba de dar marcha atrás. Ella se había ofendido por algún motivo, y yo deseaba no haber dicho nada malo. En mi deseo de ayudarle, me encontré defendiendo mi sugerencia. Tengo una maestría en literatura inglesa, me dijo ella. ¿Por qué debo ir a la escuela para aprender a vender? Soy una profesionista. Asistí a la escuela para recibir adiestramiento en una profesión con el fin de no ser una vendedora. Odio a los vendedores. Todo lo que desean es dinero. Así que usted me dice que debo ir a la escuela a aprender a vender. Yo le volví a decir nuevamente que sí. En la mesa frente a otros había una copia de un libro que yo había escrito anteriormente y que se había vendido mucho. Lo levanté así como las notas que había realizado en su libreta. ¿Ve usted esto? Le dije señalando sus notas. Ella miró sus notas. ¿Qué? Preguntó confundida. Nuevamente te señalé tus notas. En su libreta había anotado: Robert Kiyosaki, autor de los libros mejor vendidos. Dice autor de los libros mejor vendidos. No dice autor de los libros mejor escritos. Sus ojos se abrieron inmediatamente. Yo soy un escritor muy malo. Usted es una buena escritora. Yo fui a la escuela de ventas. Usted tiene una maestría. Junte todo eso y usted tiene un autor de libros mejor vendidos y una autora de libros mejor escritos. La ira apareció en sus ojos. Nunca me rebajaré al extremo de aprender a vender. Las personas como usted no deberían escribir. Yo soy una escritora capacitada profesionalmente y usted es un vendedor. No es justo. Guardó el resto de sus notas y se apresuró a salir de las grandes puertas del vidrio de la famosa hotel de lujo. Al menos me trató de manera justa y favorable en el artículo publicado al día siguiente. El mundo está lleno de personas inteligentes, talentosas, educadas y dotadas. Nos encontramos con ella todos los días, están en todas partes. Hace unos días mi coche no funcionaba bien, lo llevé a un taller y un joven mecánico lo arregló en cuestión de minutos. Él se dio cuenta de lo que estaba mal simplemente al escuchar el motor. Yo estaba asombrado. La triste verdad es que no es suficiente tener un gran talento, constantemente me asombra lo poco que gana la gente talentosa. El otro día escuché que menos del 5% de los estadounidenses ganan más de $100,000 al año. He conocido personas brillantes y muy educadas que ganan menos de $20,000 al año. Un consultor de negocios que se especializa en el sector de la medicina me decía cuántos doctores, dentistas y quiroprácticos tienen problemas financieros. Todo este tiempo había pensado que tan pronto como se graduaban, los dólares comenzarían a caer del cielo. Fue ese mismo consultor de negocios quien me propuso la frase: les falta solo una habilidad para alcanzar la gran riqueza. Lo que esa frase significa es que la mayoría de las personas solo necesitan aprender y denominar una habilidad más y su ingreso se dispararía de manera exponencial. He mencionado anteriormente que la inteligencia financiera es la sinergia entre la contabilidad, la inversión, la mercadotecnia y las leyes. Si usted combina esas cuatro habilidades técnicas, se hace más sencillo ganar dinero con dinero. El que se refiere al dinero, la única habilidad que la mayoría de gente conoce es cómo trabajar duro. El ejemplo clásico de una sinergia de habilidades
es esa joven escritora del periódico. Si ella aprendiera de manera diligente las habilidades de venta y mercadotecnia, su ingreso se dispararía espectacularmente. Si yo fuera ella, tomaría algunos cursos sobre publicidad, así como de ventas. A continuación, en este trabajo de periódico, busca un trabajo y un sueldo seguro para pagar sus cuentos, como ella bien dijo. Si aprendiera cómo comunicar mejor sus libros, tendría mejores ventas. Aprendería cómo lograr millones en publicidad gratuita. Luego por la noche, durante los fines de semana, podría escribir mi gran novela. Cuando lo hubiera terminado, estaría en posibilidades de vender el libro. De esa manera podría convertirse en una de las mejores escritoras de libros. Cuando publiqué mi primer libro, Si usted desea ser rico y feliz, no vaya a la escuela, el editor sugirió que cambiara el título a La economía de la educación. Le dije al autor que con un título como ese yo vendería dos libros, uno para mi familia y otro para mi mejor amigo. El problema es que esperarían sus copias gratis. El molesto título Si usted desea ser rico y feliz, no vaya a la escuela fue escogido porque sabíamos que obtendría muchísima publicidad. Yo estoy a favor de la educación y creo que en la reforma educativa es importante que se enseñe educación financiera. De otra manera, ¿por qué continuaría ejerciendo la profesión de enseñanza de maestro de educación financiera? ¿Por qué es importante enseñar educación financiera? De manera que escogí un título que llevaría a mis programas de radio y televisión simplemente porque descartaba un título bien controvertido. La mayoría de la gente pensó que yo era un farsante, pero el libro se vendió mucho. Cuando me gradué en la Academia de Marina Mercante de Estados Unidos en 1969, mi padre educado estaba feliz. La compañía de California me contrató para su flota de barcos petroleros. Yo era el tercero de mi clase y el salario era bajo en comparación con el resto de mis compañeros de clase. Pero estaba bien para hacer mi primer trabajo verdadero después de la universidad. Mi salario inicial fue de cerca de $42,000 al año, incluyendo tiempo extra. Solo tenía que trabajar durante 7 meses, tenía 5 meses de vacaciones. Si lo hubiera deseado, habría podido tomar varios meses de vacaciones. Yo tenía una gran carrera por delante y sin embargo renuncié luego de 6 meses con la compañía para unirme al cuerpo de marines y aprender a volar. Mi padre educado estaba desolado, mi padre rico me felicitó. En la escuela, en el sitio de trabajo, la opinión popular es la idea de la especialización. Es decir, con el fin de ganar más dinero o de lograr un ascenso, usted necesita especializarse. Esa es la razón por la que los médicos comienzan inmediatamente a buscar una especialización como la ortopedia o la pediatría. Lo mismo ocurre con los contadores, arquitectos, abogados, pilotos y otros. Mi padre educado creía que ese mismo dogma, por eso estaba emocionado cuando eventualmente logró su doctorado. A menudo admitía que las escuelas recompensan a las personas que estudian más y más acerca es menos. Mi padre rico me alentó a hacer exactamente lo opuesto. Tú deseas saber un poco acerca de mucho. Fue su sugerencia. Por eso durante años trabajé en diferentes áreas de sus compañías. Por algún tiempo trabajé con el departamento de contabilidad, aunque probablemente nunca hubiera sido un contador. Quería que yo aprendiera por osmosis. Mi padre rico sabía que yo aprendería las jergas y aprendería a discernir entre lo que es importante y lo que no es. También laboré como peón y trabajador de construcción, así como en ventas, reservaciones y mercadotecnia. No estaba preparado a Mike y a mí para ser ricos. Es por eso que insistía en que asistiéramos a reuniones con los banqueros, abogados, contadores y corredores de bolsa. Deseaba que aprendiéramos un poco sobre cada aspecto de su imperio. Cuando abandoné mi empleo bien pagado en Stanford, mi padre educado tuvo una reunión de corazón a corazón conmigo. Estaba asombrado, no podía comprender mi decisión de renunciar a una carrera que ofrecía un salario alto, grandes beneficios, mucho tiempo libre y la oportunidad de un ascenso. Cuando me preguntó una noche, ¿por qué no renunciaste? Yo no podía explicárselo por más que tratara. Mi lógica no encajaba con su lógica. El gran problema era mi lógica era la lógica de mi padre rico. La seguridad en el empleo era lo más importante para mi padre educado. El aprendizaje era lo más importante para mi padre rico. Mi padre educado pensó que yo había ido a la escuela para aprender a ser oficial de navío. Mi padre rico sabía que yo había ido a la escuela para aprender comercio internacional. De esa forma, como estudiante realicé viajes en cargueros y navegues en buques
mercantiles, tanqueros y barcos de pasajeros al lejano Oriente y el Pacífico Sur. Mi padre rico hizo hincapié en que realizara viajes al Pacífico en vez de ir a Europa porque sabía que las naciones emergentes estaban en Asia, no en Europa. Mientras la mayoría de mis compañeros de clase, incluyendo a Mike, tenían fiestas en sus fraternidades universitarias, yo estaba estudiando el comercio de gente, los estilos de negocio y la cultura de Japón, Taiwán, Tailandia, Singapur, Hong Kong, Vietnam, Corea, Tahití, Samoa, Filipinas. También asistí a fiestas, pero no en la fraternidad universitaria. Crecí rápidamente. Mi padre educado simplemente no podía comprender por qué decidí renunciar al cuerpo de marines. Le dije que deseaba aprender a volar, pero en realidad quería aprender a comandar tropas. Mi padre rico me explicó que la parte más difícil de dirigir una compañía consiste en manejar al personal. Él había pasado 3 años en el ejército. Mi padre educado quedó exento del servicio militar. Mi padre rico me explicó la importancia de aprender a dirigir hombres en situaciones difíciles. El liderazgo es lo que necesitas aprender a continuación, me dijo. Si no eres un buen líder, te tratarán un balazo en la espalda, como ocurre en los negocios. A mi regreso en Vietnam en 1973 renuncié a mi comisión a pesar de que me encantaba volar. Encontré un empleo con la compañía de Xerox Corporation. Me uní a esa compañía por una razón, y no era de los beneficios laborales. Yo soy una persona tímida y la idea de vender era la más aterradora del mundo. Xerox tiene uno de los mejores programas de capacitación de ventas en Estados Unidos. Mi padre rico estaba orgulloso de mí, mi padre educado estaba avergonzado. Como era un intelectual, él consideraba que los vendedores estaban por debajo de su categoría. Yo trabajé con Xerox durante 4 años hasta que logré vencer mi miedo a tocar puertas y ser rechazado. Una vez que logré mantenerme constantemente como uno de los 5 mejores vendedores, renuncié nuevamente a seguir avanzando. Dejé atrás otra gran carrera en la compañía excelente. En 1977 formé mi propia compañía. Mi padre rico nos había preparado a mí y a Mike para tomar el control de compañías, de manera que ahora tenía que aprender a formarlas y ensamblarlas. Mi primer proyecto, una cartera de nylon y velero, fue fabricada en el lejano oriente y enviada a un almacén en Nueva York, cerca de donde había ido a la escuela. Mi educación formal estaba completa y era el momento de probar mis alas. Si fallaba me iría a la bancarrota. Mi padre rico pensaba que era mejor quebrar antes que cumplir 30 años. Todavía tienes tiempo para recuperarte, fue su consejo. El día anterior a mi cumpleaños número 30, mi primer cargamento salió de Corea hacia Nueva York. Actualmente tenía realizado negocios era a un nivel internacional, tal y como me alentó mi padre rico. Mantengo relaciones con las naciones emergentes. Hoy en día mi compañía realiza inversiones en Sudamérica, Asia, Noruega y Rusia. Existe un viejo cliché en inglés que señala que la palabra job, trabajo, es el acrónimo de casi quebrado. Y desafortunadamente diría que ese acrónimo se aplica a millones de personas. Dado que la escuela me considera que la inteligencia financiera es una forma de inteligencia, la mayoría de los trabajadores vive de acuerdo a sus medios. Ellos trabajan y pagan sus cuentas. Existe otra horrible teoría de administración que señala que los trabajadores trabajan apenas lo suficiente para no ser despedidos y los dueños pagan apenas lo suficiente para que los trabajadores no renuncien. Y si usted forma en cuenta las escalas de los salarios de la mayoría de las compañías, nuevamente diría que existe un cierto grado de verdad en esta afirmación. Los resultados netos es que la mayoría de los trabajadores no salen adelante. Ellos hacen lo que les enseñaron a hacer, obtener un trabajo duro. La mayoría de los trabajadores se enfoca en trabajar por un salario y los beneficios que les dan al final de su periodo trabajado, que es jubilarse a los 65 años. En vez de lo anterior recomendado que los jóvenes busquen un trabajo de acuerdo a lo que aprendan, más de acuerdo con lo que ganarán, usted debe ver la distancia, qué habilidades debe adquirir antes de escoger una profesión específica y quedar atrapado en la carrera de la rata. Una vez que las personas quedan atrapadas en el proceso de pagar cuentas a lo largo de su vida, se convierten en algo parecido a pequeños ratones que corren en el interior de esas pequeñas ruedas de metal. Sus pequeñas piernas peludas corren desesperadamente a la rueda y corren veloz, pero al día siguiente siguen en la misma jaula. Que gran trabajo. En la película de Jerry McQueen, protagonizada por Tom Cruise, existen muchas escenas con frases grandiosas. Probablemente la más memorable es "Enséñame el dinero", pero hay una frase que considero la más verdadera. Tiene lugar en la escena en la que Tom Cruise está dejando la compañía. Acabo de ser despedido y está preguntándole a toda la compañía: ¿quién quiere venir conmigo? Y todo
lugar está en silencio y congelado. Solo una mujer levanta la voz y dice, me gustaría hacerlo, pero me toca un ascenso en 3 meses. Esa afirmación es probablemente la más verdadera de toda la película. Es la clase de afirmación que las personas utilizan para mantenerse ocupadas trabajando para pagar las cuentas. Sé que mi padre educado esperaba con ilusión un aumento de sueldo cada año y cada año quedaba desilusionado. Él regresaba a la escuela y obtenía mejores calificaciones para lograr otro aumento, pero nuevamente volvería con otra desilusión. La pregunta que le formulo frecuentemente a la gente es ¿a dónde le está llevando su actividad diaria? Al igual que el pequeño ratón, me pregunto si la gente percibe a dónde le está llevando su trabajo duro. ¿Qué le depara el futuro? Cyril Brinkley, ex director ejecutivo de la Asociación Americana de Jubilados, informa que las pensiones privadas están en estado de caos. En primer lugar, 50% de la fuerza laboral no tiene actualmente pensión. Ese solo hecho debería ser motivo de preocupación, y entre 75 y 80% de los otros, 50% tiene pensión no efectiva, que pagan $55 o $150 o $300 al mes. En su libro de El mito del retiro, he visto el cuartel general de uno de los despachos de consultoría en pensiones más importantes del país y me he entrevistado con la directora administrativa que se especializa en diseñar lujosos planes de retiro para los ejecutivos más altos. Cuando le pregunté qué podría esperar de las personas que no tienen puestos directivos en lo que se refiere al ingreso por pensión, me dijo con una sonrisa confiada, la bala de plata. ¿Qué es la bala de plata? Le pregunté. Ella se escogió de hombros. Si la generación nacida por la posguerra descubre que no tiene suficiente dinero para vivir cuando llegue a la vejez, siempre podrán pegarse un tiro en la cabeza. Capel explica a continuación la diferencia entre los viejos planes de retiro con beneficios definidos y los nuevos planes de conocidos como el 401k que son más riesgosos. La perspectiva que tiene la mayoría de la gente trabajadora actualmente no es agradable y eso es solo el retiro. Cuando se agrega a la imagen de los honorarios médicos y el cuidado de los hogares geriátricos a largo plazo, la perspectiva es escalofriante. En su libro publicado en 1995, Capper indica que los horarios de los hogares geriátricos ascienden a más de 30.000 a $125.000 por año. Él acudió a un hogar del área de que vive limpio y no muy lujoso y descubrió que el precio era $88.000 en 1995. Muchos hospitales en países con medicina socializada necesitan tomar actualmente decisiones difíciles como quién vivirá y quién vivirá. Ellos toman esa decisión únicamente con base a cuánto dinero tienen y qué tan viejos son los pacientes. Si el paciente es viejo, a menudo le proporcionan el cuidado médico a alguien más joven. Mientras más viejo el paciente, más atrás se coloca a la fila. Como los ricos pueden pagar para obtener mejor educación, los ricos podrían mantenerse vivos mientras que los que tengan menos riqueza morirán. Así que me pregunto, ¿están los trabajadores mirando el futuro o solo hasta la llegada de su siguiente cheque del sueldo, sin cuestionar jamás a dónde se dirigen? Cuando hablo con adultos que desean ganar más dinero, siempre recomiendo lo mismo. Les sugiero que miren al futuro de sus vidas en vez de simplemente trabajar por el dinero y la inseguridad, que admite que es importante, pero sugiero que busquen un grado empleo que les enseñe una segunda habilidad. A menudo les recomiendo unirse a una compañía de mercadeo en red, también llamado mercadeo de multinivel. Si desean aprender habilidades de ventas, algunas de esas compañías tienen excelentes programas de capacitación que ayudan a que las personas superen sus miedos al fracaso y al rechazo, que son las principales razones por las que las personas no tienen éxito. La educación es más valiosa que el dinero a largo plazo. Cuando ofrezco esa sugerencia, a menudo escucho como respuesta, oh, esa es demasiada molestia. Yo solo deseo hacer aquello en lo que estoy interesado. A la afirmación es demasiado molestia, yo pregunto, ¿prefiere usted trabajar toda su vida y darle 50% de lo que gana al gobierno? Respecto de la otra afirmación, yo solo hago aquello que estoy interesada, respondió. Yo no tengo interés en ir al gimnasio, pero voy debido a que me siento mejor y viviré más tiempo. Desafortunadamente, hay algo de verdad en la vieja afirmación. No puede usted enseñarle nuevos trucos a un perro viejo, a menos de que una persona esté acostumbrada al cambio. Es difícil cambiar. Pero para todos aquellos de ustedes que posiblemente están interesados en lo que se refiere a la idea de trabajar para aprender algo nuevo, les ofrezco esta palabra de aliento. La vida se parece mucho a ir al gimnasio. La parte más difícil consiste en decidir asistir. Una vez que supera ese punto es más fácil. Ha habido muchos días en que no he querido ir al gimnasio,
pero una vez que estoy allí, hago ejercicio. Es un placer. Una vez que termino de hacer ejercicio, siempre estoy contento de haber obligado a ir. Si usted no está dispuesto a trabajar para aprender a algo nuevo e insiste en especializarse en su campo, asegúrese de que la compañía para la que trabaja tenga un sindicato. Los sindicatos fueron diseñados para proteger a los especialistas. Mi padre, educado tras caer de la gracia del gobernador, se convirtió en el líder del sindicato de maestros en Hawái. Me dijo que ese era el trabajo más difícil que jamás había tenido. Mi padre rico, por su parte, pasó toda su vida haciendo su mejor esfuerzo para impedir que sus compañías tuvieran sindicatos. Tuvo éxito. A pesar de que los muchos sindicatos se acercaron, mi padre rico siempre fue capaz de ayuntarlos. Personalmente me tomo partido porque puedo percibir la necesidad y los beneficios para ambas partes si usted hace lo que la escuela recomienda y se vuelve altamente especializado. Entonces busque la protección de un sindicato. Por ejemplo, si yo hubiera continuado con mi carrera como piloto, hubiera buscado empleo en una compañía con un poderoso sindicato de pilotos. ¿Por qué? Porque mi vida habría estado dedicada a aprender la habilidad de esa valiosa en esa industria. Si yo fuera expulsado de esa industria, mis habilidades aprendidas durante la vida no serían más que horas trabajadas por un sueldo. Lo mismo es cierto actualmente incluso para los doctores, con todos los cambios que han tenido en lugar de la medicina. Muchos especialistas médicos necesitan formar organizaciones médicas con la denominación de HMO. Los maestros de escuela definitivamente necesitan ser miembros de un sindicato. Actualmente en los Estados Unidos, el sindicato de maestros es el sindicato más grande y rico de todos. La Asociación Nacional de Educación, por sus siglas en inglés, han tenido una enorme influencia política. Los maestros necesitan la protección de un sindicato debido a que sus habilidades también son de valor limitado para una industria ajena a la educación. De manera que la regla es obtenga una alta especialización e ingrese a un sindicato. Eso es lo que más inteligente que pueden hacer. Cuando le pregunto a los asistentes a mis clases cuánto de usted puede cocinar una hamburguesa mejor que McDonald's, casi todos los estudiantes levantan la mano y entonces le pregunto, entonces si la mayoría de ustedes puede cocinar una mejor hamburguesa, ¿cómo es que McDonald's gana más dinero que ustedes? La respuesta es obvia, McDonald's es excelente en lo que se refiere al sistema de negocios. La razón por la que McDonald's tiene tantas personas talentosas y son pobres y personas menores a 20 años trabajando en sus oficinas es porque ellos verdaderamente tienen un plan de negocios espectacular. Un amigo mío en Hawái es un gran artista, gana en una cantidad considerable de dinero. Un día el abogado de su madre lo llevó para decirle que ella le había dejado $35,000. Eso fue lo que quedó de su patrimonio después de que el abogado y el gobierno tomaron sus partes. Inmediatamente él recibió una oportunidad de incrementar un negocio al utilizar ese dinero para publicidad. 2 meses después, su primer anuncio a cuatro tintas en una plana entera apareció en una revista cara que dirigía a los ricos. El anuncio fue publicado durante 3 meses. Él no recibió respuesta alguna por el anuncio y perdió toda su herencia. Ahora quiere demandar a la revista por tergiversión. Este es un caso común de algunos que pueden crear una hamburguesa magnífica, pero saben poco de negocios. Cuando le pregunté qué había aprendido, su única respuesta fue: los vendedores de anuncios son unos ladrones. Le pregunté si estaba dispuesto a tomar un curso de ventas y mercadotecnia directa. Me respondió: no tengo tiempo y no quiero gastar mi dinero. El mundo está lleno de personas talentosas con demasiada frecuencia. Esas personas son pobres o tienen problemas financieros o ganan menos de lo que son capaces. No por lo que saben, sino por lo que no saben. Se concentran en perfeccionar sus habilidades al crear una mejor hamburguesa en vez de mejorar sus habilidades para vender la entrega de la hamburguesa. Quizás McDonald's no hace la mejor hamburguesa, pero son los mejores para vender y entregar la hamburguesa básica promedio. Mi padre pobre quería que yo me especializara. Esa era su visión sobre cómo obtener más dinero. Incluso después de que el gobernador de Hawái le dijo que no podía trabajar más para el gobierno, mi padre educado continuó alentándome a que me especializara. Mi padre educado se adhirió entonces a la causa del sindicato de maestros y realizó una campaña para proteger y beneficiar a esos profesionistas altamente educados. A menudo discutimos, pero sé que nunca estuvo de acuerdo en que yo sobre especialización era la causa de que fuera pobre. Él nunca comprendió que mientras más especializado es, más atrapado y dependiente es de la especialidad. Mi padre rico nos aconsejó a Mike y a mí que no pretendáramos a nosotros mismos a buscar un empleo. Muchas corporaciones hacen lo mismo. Encuentran a un joven brillante estudiante de la escuela de negocios y comienzan a preparar a esa persona para que un día se haga cargo de la compañía, de manera que esos jóvenes y brillantes empleados
No se especializan en un departamento, son transferidos de un departamento a otro para aprender todos los aspectos del sistema de negocios. Los ricos a menudo preparan a sus hijos o a los hijos de otros. Al hacerlo, sus hijos obtienen un conocimiento general de las operaciones de los negocios y cómo se interrelacionan los diversos departamentos. Para la generación de la Segunda Guerra Mundial era considerado como malo saltar de una compañía a otra. Hoy en día se considera inteligente, dado que los empleados pasan de una compañía a otra. En vez de buscar una especialización más profunda, ¿por qué no procurar lo que puede aprenderse en vez de lo que puede ganarse? En el corto plazo puede ganar menos, en el largo plazo puede usted tener los mayores dividendos. Las principales habilidades administrativas necesarias para el éxito son la administración del flujo de efectivo, la administración de sistemas incluyendo a usted mismo y el tiempo con su familia, la administración del personal. Las habilidades especializadas más importantes son las ventas y la comprensión de la mercadotecnia. Es la capacidad de vender y la comprensión de mercadotecnia y comunicarse de manera correcta con otro ser humano lo que hace que usted pueda tener éxito, lo que constituye la base del éxito personal. Son las habilidades de comunicación como escribir, hablar y negociar las que son cruciales para una vida de éxito. Es una habilidad de trabajo constantemente tomando cursos y adquiriendo cintas educativas para ampliar mis conocimientos. Como he mencionado anteriormente, mi padre educado trabajó cada vez más duro conforme se había más competente. También quedó más atrapado mientras más especializado se volvió. A pesar de que su salario se incrementó, sus opciones disminuyeron. Poco a poco fue despedido de su trabajo en el gobierno. Descubrió que tan vulnerable era la realidad desde el punto de vista profesional. Es como los atletas profesionales que repetidamente sufren una lesión o son demasiado viejos para jugar. Pierden su puesto muy bien pagado y tienen habilidades limitadas que les sirvan de respaldo. Creo que esa es la razón por la que mi padre educado tomó el partido de los sindicatos después de eso. Se dio cuenta de cuánto le hubiera beneficiado un sindicato. Mi padre rico nos alentó a Mike y a mí a conocer un poco acerca de muchas cosas. Nos alentó a trabajar con personas más inteligentes que nosotros y en lograr que las personas inteligentes trabajaran como equipo. Hoy en día se le llama sinergia de especialidades profesionales. Actualmente me encuentro con ex maestros de escuela que ganan cientos de miles de dólares al año. Ganan tanto debido a que tienen habilidades especializadas en su campo, así como otras habilidades. Pueden enseñar tan bien como pueden vender o utilizar la mercadotecnia. No conozco otra habilidad que pueda ser más importante que las ventas y la mercadotecnia. Las habilidades de ventas y la mercadotecnia son difíciles para la mayoría de la gente, principalmente debido a su miedo al rechazo. Mientras mejor sea, más fácil será la vida. El mismo consejo le di a la escritura del periódico que quería convertirse en una autora de libros de mejores vendidos. Se lo doy a todos los demás. Ser una persona con especialidad técnica tiene sus aspectos fuertes al igual que sus debilidades. Tengo amigos que son genios pero que no pueden comunicarse efectivamente con otros seres humanos y como resultados obtienen ingresos lamentables. Les aconsejo pasar tan solo un año aprendiendo cómo vender. Incluso si no ganan dinero, sus habilidades de comunicación mejorarán y así eso no tiene precio. Además de ser buenos para aprender, pueden vender y para utilizar la mercadotecnia necesitamos ser buenos maestros, así como buenos estudiantes. Para ser verdaderamente ricos necesitamos ser capaces de dar, así como de recibir. En los casos de dificultades financieras o profesionales existen a menudo una falta en lo que se refiere a dar y recibir. Conozco muchas personas que son pobres porque no son buenos estudiantes ni buenos maestros. Mis dos padres fueron hombres generosos, ambos tenían como costumbre dar primero. La enseñanza era una de las maneras de dar. Mientras más daban, más recibían. Una diferencia fundamental se refiere a dar dinero. Mi padre rico daba mucho dinero a los demás, donaba a su iglesia, a la beneficencia, a su fundación. Él sabía para recibir dinero es necesario dar dinero. Dar dinero es el secreto de muchas familias pudientes. Por eso existen organizaciones como la Fundación Rockefeller y la Fundación Ford. Son organizaciones diseñadas para tomar su riqueza e incrementarla, así como donarla en perpetuidad. Mi padre educado siempre decía, cuando tenga algo de dinero extra, lo dono. El problema es que nunca había dinero extra, así que trabajaba más duro para obtener más dinero en vez de enfocarse en la ley de la importancia del dinero. Da y recibirás. En vez de ello, él creía en recibir y entonces dará. En conclusión, yo me convertí en ambos padres. Una parte mía era un especialista capitalista muy millonario que amaba el juego del dinero, que ganaba dinero. La otra parte era un maestro con responsabilidad social que estaba profundamente preocupado por la brecha creciente entre los que tienen y las que no.
personalmente acusado por responsable arcaico del sistema educativo. O sea, el sistema educativo arcaico no da la educación financiera adecuada en esta era. Por eso yo me convertí en un maestro de educación financiera.